Muy bien, pues toca el turno de revisar el contenido de las hojas de datos de seguridad y vamos a ver que pues, son varios los requisitos que son necesarios para que nuestra hoja de datos de seguridad esté bien constituida y sobre todo, bueno, vamos a ver que hay ciertas cositas que es muy importante que nosotros aprendamos a leer e identificar en las hojas de datos de seguridad. Para ello tenemos aquí, de hecho lo estamos mostrando aquí en pantalla, una hoja de datos de seguridad. Esta hoja de datos de seguridad es de sustancias químicas de, bueno, en este caso es gasolina, es de Repsol. Ajá. Pero pues así como es esta, puede ser cualquiera. Esta me la encontré en internet. Ahora sí que pues no es como que sean hojas muy especiales o ocultas o que alguien no puede tener, sino que pues bueno, pues al final del día es un documento para describir la seguridad del uso de un producto, ¿va? Entonces, vamos a ver que en la sección 1, la primera sección de la hoja de datos de seguridad es la sección de identificación de datos de la sustancia, ¿no? Entonces aquí lo vemos precisamente en la hoja de Repsol. Nos dice el nombre de la sustancia, el uso recomendado, los datos del proveedor o del fabricante. Ajá. Nos habla entonces en este caso pues de medios de identificación también, y bueno, cuando es necesario, ¿no? Nos dice ahí usos recomendados, ¿no? Aquí, bueno, pues en este caso, pues como es gasolina, pues literal, nos dice que el uso recomendado es como tal, como para un combustible. Luego en la sección 2 nos habla de la clasificación de la sustancia química peligrosa. Ajá. Y nos habla en la sección 3 sobre la composición de los componentes. Aquí en esta parte, en la parte 2, precisamente, vamos a ponerlo bien en pantalla centrado. Aquí está. Identificación de los peligros de la sustancia. Nos van a venir varias cositas. Entre ellas podemos observar por aquí que pues nos habla de la clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla. Nos dice también una identificación por el sistema de los rombos de seguridad. Este sistema de identificación es un poquito curioso. Voy a poner esto un poquito más en grande para que lo podamos ver. Creo que me pongo a mí acá, sí, para que alcancemos a ver bien. Como quiera, aquí vamos a ir observando también lo que nos dice las diapositivas. Entonces nos dice datos de identificación de los peligros. Nos habla también aquí, en este caso, del rombo de seguridad, el cual, recuerden, no es que no se deba de colocar, sino que esto es más que nada información complementaria. Ajá, porque pues al final del día aquí sí vienen abajo nuestros pictogramas, nos dicen las indicaciones de peligro, como les había dicho. Estos van a ser los códigos H, 315 provoca irritación cutánea, 225 líquidos y vapores muy inflamables, 336 puede provocar somnolencia o vértigo y 304 puede ser mortal en caso de ingesta y de penetración en las vías respiratorias. Entonces por eso tenemos aquí estos tres símbolos, ¿verdad? Nos da igual unos cuantos consejos de prudencia, nos dice mantener fuera del alcance de los niños, dice usar guantes, en caso de inhalación transportar a la persona al aire libre. Por eso es tan importante leer la hoja de datos de seguridad, porque verdaderamente aquí nos da tanto la indicación pertinente del peligro, o sea, nos dice claramente cuál es el peligro en sí, como también nos da los consejos de prudencia que de repente son necesarios, ¿no? Entonces, aquí una de las cosas que es muy importante es eso, el que podamos identificar que, pues bueno, las hojas de datos de seguridad no son única y exclusivamente documentos que pues vamos a ocupar quizás cuando corramos un análisis de riesgos o algo por el estilo, ¿no? Sino que pues van a ser documentos que de hecho pues tienden a ser muy, muy, muy funcionales para poder trabajar de manera adecuada los riesgos que haya en mi centro de trabajo. Ok, entonces vamos a ver cuáles son los siguientes datos que vienen en esta hoja de datos de seguridad. Como precisamente aquí nuestra diapositiva también nos los marca, yo creo que lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer así, miren. ¿Sí? Eso en sección 2 y sección 3. La sección 4 y 5 es de primeros auxilios y de medidas contra incendios. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la sección 5
que nos habla precisamente de las medidas contra incendios. Nos dice qué hacer, bueno, si hay peligros específicos, medidas especiales que deberían de seguir los grupos de combate contra incendios. Entonces, de hecho, pues en este caso no viene algo que sea realmente único de esta. Por ejemplo, aquí nos dice el tipo de extintor que hay que utilizar. Dice que pues, podemos ocupar polvo químico seco, o que ocupar dióxido de carbono, pero sí nos pone ahí que no se recomienda echar agua o chorro como agente de extinción. Entonces, bueno, pues ya tendremos ahí un detallito importante, ¿no? Nos dice también qué hacer en caso de derrames, ¿vean? Nos dice en caso de derrames o fuga incidental, cómo es que deberíamos atenderlo, manipulación y almacenamiento. Los controles de exposición, la sección 8. Nos habla de el equipo de protección personal requerido. Gafas panorámicas, prendas de protección antiestática e ignífuga. Sobre todo, bueno, pues cuando vamos a estar trabajando con ella en altas concentraciones. Medidas complementarias de emergencia, ducha de emergencia, o lavaojos. También tenemos por ahí la sección 9 de propiedades físico-químicas. Esta sección, sobre todo, bueno, pues se vuelve interesante cuando requeremos pues algún tipo de dato interesante, quizás en este caso para pronosticarse si va a ser peligroso a cierta temperatura, ¿no? O sea, cuál es la presión de vapor, es decir, pues cuántos gases se me van a estar escapando en caso de tener cierta cantidad de calor ahí. Tenemos ahí propiedades físico-químicas. La parte con la continuación. Tenemos por ahí datos de límites de inflamabilidad. Vean, es inflamable desde el 1.3% en volumen y hasta el 7.1%. Entonces, de hecho, tiene un rango relativamente pequeño, ¿no? En contexto, por ejemplo, el metano es del 5 al 15. La estabilidad, que igual, pues bueno, es un dato que quizás es un poquito más pertinente para cuando vamos a correr estudios muy, muy exhaustivos. Información toxicológica, lo mismo, pues para cuando vas a necesitar saber un poquito más acerca de los componentes y constituyentes toxicológicos y los estudios que se han realizado, pues aquí va a ser importante. Sin embargo, bueno, pues no es tan necesario en general. 14, la información relativa al transporte. Informaciones de etiquetado, cómo tengo que transportar esta sustancia. La 15, información reglamentaria. De repente, por ejemplo, vean, aquí nos habla de que, bueno, pues si va a ser un residuo peligroso, si hay legislación, por ejemplo, bueno, pues para especificaciones y otras cosas, ¿no? Normas de la STPS, de la Secretaría de Transporte. Entonces, sobre todo, pues aquí es para pues sí, o sea, cuando necesitamos algún tipo de dato muy, muy, muy preciso para algún análisis. La 16, pues relativas a la reparación y actualización de las hojas de datos de seguridad. Esto, pues más que nada, si ha sufrido cambios la hoja, ¿verdad? Y pues precisamente aquí vienen todos estos datos extra que pudieran llegar a tener. Cambios, de repente abreviaturas, el uso de alguna parte de los rombos o así. Entonces, para eso es precisamente que se establece este último apartado. Entonces, esos son los componentes de una hoja de datos de seguridad. Si te das cuenta, lo más importante y sobre todo lo que quizás será más interesante para ti como trabajador o para ti como analista de seguridad, van a ser las secciones relativas precisamente a la lucha contra incendios, la sección contra de primeros auxilios, la sección relativa a qué hacer en caso de derrames, la sección relativa a los equipos de control y de protección personal. Todos esos van a ser muy importantes. Los últimos ya vemos que, bueno, pues quizás solo en caso de que necesite yo un dato muy preciso. Entonces, como tal, lo que hay que conocer en sí de las hojas de datos de seguridad, pues es relativamente poco, no es muy exhaustivo, no es muy necesario que tengamos que tener un super conocimiento muy amplio acerca de la hoja de datos de seguridad y acerca de
pues todo lo que trae. Sin embargo, pues sí hay unos cuantos datos que son muy interesantes y muy importantes a tomar en cuenta. Entre ellos incluso también siempre traen un número de teléfono para llamar en caso de que tengamos una emergencia y no sepamos qué hacer. Esto siempre viene en la sección 1, ¿va? Entonces, bueno, pues espero que hayamos entendido un poquito cómo está conformada la hoja de datos de seguridad y podamos utilizarla de manera adecuada en caso de ser necesario.